Buenas noches, chicas, joven José Bryan, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos y bienvenido a la clase de hoy día viernes. Pues bien, en continuidad a nuestro avance, el día de hoy tenemos que empezar a resolver ejercicios de nuestro último tema, sentencias de control cíclica. Para eso entonces voy a compartir mi pantalla y empezamos a resolver. Pues bien, ya está compartiendo la pantalla, ya deberían poder ver. Si hay algún problema me avisan. Pues iniciamos. Práctica de la unidad número 5 debería ser contra sentencias de control cíclicas, while y for, las dos que hemos visto. Pues bien, iniciamos ejercicio número 1. Dado un número entero positivo n, indica la cantidad de dígitos que tiene ese número. Bueno, esto de hecho era nuestro ejemplo del día de ayer. Así que esto ya está resuelto. Vamos al siguiente. Ejercicio número 2. Dado un número entero positivo n, indicar si es un número primo o un número compuesto. Un número se considera primo cuando tiene únicamente dos divisores distintos, siendo estos el número 1 y el propio número n. Por otro lado, se considera un número compuesto a cualquier número natural que tenga algún divisor más aparte del 1 y el propio n. Restricciones, te dice un n siempre va a ser mayor o igual que 1, nunca te va a dar 0, ya. Datos de entrada, pues solamente el n. Y aquí tienes dos ejemplos. Por ejemplo, te dice el número 13 es un número primo. El 49, sin embargo, es un número compuesto. 109 es un primo. 56 es un número compuesto. Pues bien, lo de siempre, entender el problema. ¿Qué nos dicen? Te voy a dar un número. Dime si es primo o compuesto. Listo, así simple. Ahora, ¿bajo qué criterio yo digo algo es primo, algo es compuesto? Eso es lo que nos explica aquí. Los números primos son aquellos que solo pueden dividirse con uno y consigo mismos. No tienen ningún otro divisor más. Sin embargo, un número compuesto es cualquier número natural que tenga algún divisor más aparte del uno y de sí mismo. Como siempre, antes de programar tenemos que armar nuestro algoritmo. Para eso vamos a entrar al Paint. Vamos a entender cuál va a ser nuestra estrategia. Hagamos un ejemplo, digamos con el número 13. ¿Por qué 13 es primo? ¿Bajo qué criterio digo que es primo? Pues solo tiene dos divisores, el 1 y el 13. Ya, pero ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo sé que el 2, que el 3, que el 6 no son sus divisores? Pues analicemos un poco el número 13. Yo tengo este número. ¿Cómo yo sé que algo es divisor de otro? Que ahorita quiero ir a buscar sus divisores. ¿Cómo sé cuáles son los posibles divisores de 13? Si yo me pongo a pensar un cacho, digo, a ver, los posibles divisores de 13 podrían ser 1, podría ser 2, podría ser 3, y así sucesivamente hasta llegar al 13. Sé de dónde a dónde podría tener divisores. ¿Por qué solo del 1 al 13? Yo sé que por matemáticas, si tengo algún número superior, imagínense 15, 16, pues de ley estos números jamás me van a dividir a mí, ya que yo soy menor que esos números. Así que no me sirve. Mi mejor caso sería yo mismo. Entonces, de cierta manera, si se dan cuenta, tengo un rango. Sé de dónde a dónde pueden ir mis candidatos a ser divisores. ¿No ve? Entonces, yo tendría que hacer la prueba uno por uno y decir, ¿tú eres mi divisor? Si me dice que sí, genial. Si me dice que no, ni modo. ¿No ve? Pero ahora, ¿cómo yo pregunto si algo es divisor de mí? Pues eso habíamos aprendido igual ayer. Bueno, de hecho, desde las condicionales. Si yo tengo un número cualquiera, imagínense, uy, ¿qué es eso? Imagínense ¿dónde estás? Imagínense el número 13. Y no, ¿qué es eso? Mejor lo escribiremos bonito. Ahí está, tenemos el número 13, ¿no ven? ¿Cómo sé que algo es divisor de 13? Pues tendría que dividirlo. ¿Cómo sé que algo divide otra cosa? Porque el residuo debería ser 0. Hagamos la prueba. Yo le digo, 13, ¿puedes dividirte entre 1? A ver, 13 entre 1, pues es 13. ¿Cuánto es tu residuo? 0. En efecto, 13 es divisor del mismo 13. ¿Ya? Esto estaba fácil. Hagamos la prueba, el 2. 6 por 2 es 12, me sobra 1. 6 no es divisor de 13. ¿Por qué? Porque tengo un residuo, me ha sobrado 1. ¿Ya? ¿Qué pasa con el 3?
Si yo divido 6 entre 3, ¿cuánto debería ser aquí? Debería ser 4 por 3 te da 12, al 13 te falta 1. Tampoco es divisor, ¿por qué? Porque te ha sobrado algo. Bueno, ¿qué pasa con el 5? Perdón, ¿qué pasa si me divido entre 4? Nada, sería lo mismo, ¿no? Solo que esta vez el cociente sería 3. ¿Qué pasa si te divides entre 5? Si te das 2, 5 por 2 es 10, ¿cuánto te sobra? Te sobra 3. Entonces, como ustedes pueden ir observando, cada vez que yo haga la prueba, voy a saber que algo es divisor mío cuando el residuo sea 0. En cualquier otro caso, si el residuo es distinto de 0, pues digo, no es un divisor mío. Pero aquí va a ocurrir algo interesante. Miren, hasta el 6 me sirve. ¿Por qué? 6 por 2 es 12, 1, ya. Es un posible candidato. Esto digo, no es divisor, ya. ¿Qué pasa cuando llego a 7? 7 por 1, ¿cuánto me da? 7, ¿cuánto me sobra el 6? Me sobra 6. Y aquí va a pasar algo curioso. De 7 hasta el número menos 1, lo que ocurre es que todas tus respuestas van a ser 1, algo. Miren, si nosotros lo dividimos, por ejemplo, entre 11, la respuesta es 1, te sobra algo. En este caso te ha sobrado 2. Entonces, pasa algo interesante en los números que nos va a ayudar bastante. Imagínense que por número de entrada tuviera un número gigante. Imagínense que yo tuviera esto. Imagínense que me dieran, no sé, 4.444. Imagínense, sería raro, ¿no? Decir, yo tengo que hacer la prueba, mis candidatos de 1 hasta este número. Imagínense hacer esto 4.444 veces. Medio que es mucho, ¿no ve? Pero bajo esta premisa de decirte que solamente tienes un posible divisor hasta tu mitad. ¿Por qué? Desde la mitad más 1 hasta el número menos 1, nada te va a dividir. De ley, toditos los resultados te dan 1, algo. Por ejemplo, en este caso, para este número, su máximo divisor sería su mitad. Su mitad sería 2, 2, 2, 2, 2. ¿Por qué? Desde 2223 ya nada le va a dividir. Todito le va a dar 1, algo, 1, algo. Entonces, si te das cuenta, te ahorras la mitad de... Te ahorras el proceso, bueno, te ahorras la molestia de tener que analizar la mitad de tus candidatos bajo esta pequeña, ¿cómo le diríamos? Bajo esta pequeña técnica, no técnica, sino curiosidad matemática, que tu máximo divisor posible es la mitad. ¿Por qué? Desde la mitad más 1 hasta el número menos 1, nada te divide. Porque miren, después de 2222, que es tu mitad, tu siguiente divisor directamente eres tú mismo. Cuando tú ya te das como resultado 1 directamente. Eso es interesante. Entonces, esto vamos a refaccionarlo un poco. Mis candidatos ya no van a ir de 1 hasta el número. Pueden ir ahora desde el 1 hasta la mitad, hasta el n medios. Listo. Entonces, yo ya no tendría que recorrer tanto. Pero es más, miren, si yo voy hasta el n medios, ¿qué está ocurriendo? Pues nunca voy a llegar a mí mismo. Estoy diciendo, yo no me voy a evaluar conmigo mismo porque yo ya sé que yo soy mi propio divisor. No tendría sentido. Y es más, podría hacer lo mismo con el 1. El número 1 divide de ley a cualquier número natural. No importa que seas par, impar, primo, compuesto, el 1 siempre es divisor de cualquier número primo. Digo, de cualquier número natural. 1.000.000 se puede dividir entre 1, sí, te da 1.000.000. A ver, propiedad de la unidad. Entonces, yo también me puedo deshacer de esto. Yo digo, ya que 1 divide a todos, entonces, ¿qué sentido tendría? Por tanto, tu nuevo rango, tus nuevos valores para evaluar van a ser desde el 2 hasta n medios. Este va a ser tu rango de evaluación. Pero aquí pasa algo curioso. ¿Por qué? Si te das cuenta, en este rango tú estás ignorando al número 1 y al propio número. Tú estás asumiendo ya que esos ya son tus divisores. Entonces partes bajo una hipótesis. Tú dices, yo sé que el 1 me divide, yo sé que yo mismo me divido. Por tanto, yo ya estoy partiendo con dos divisores. De hecho, yo ya estoy partiendo como si fuera un número primo. Entonces, ¿cuál es el motivo de ir a buscar o intentar buscar un tercer divisor? Tú quieres refutar tu hipótesis. Tú dices, ok, yo parto con dos divisores, yo parto siendo primo.
en el proceso de búsqueda del tercer divisor, yo digo, si logro encontrarlo, genial, mi hipótesis se rompe, yo digo, encontré un tercer divisor, he dejado de ser primo. Caso contrario, si en todo este análisis de posibles candidatos nunca llegas a encontrar tu tercer divisor, pues tú te quedas como primo y dices, efectivamente, en partido siendo primo, me he quedado como número primo. ¿Listo? Ese va a ser el propósito. Ahora, analicemos un poco qué sentencia de control condicional vamos a usar. ¿Por qué tendría que usar algo de sentencia de control condicional? Pues hemos visto, tenemos que hacer un proceso repetitivo. Tengo que ir evaluando el número con sus posibles candidatos. 3 entre 2, 3 entre 3, 3 entre 4. Entonces, yo hago el mismo proceso varias veces, ¿no ve? Mientras tenga candidatos, aún puedo evaluar. Entonces, vamos a tener que usar un pequeño ciclo. En este caso, hemos conocido dos ciclos el día de ayer, el ciclo while y el ciclo for. Habíamos dicho, el ciclo while lo vamos a utilizar cuando solo sepamos la condición de un ciclo. Es decir, yo sé cuándo el ciclo se ejecuta y sé cuándo se rompe, pero solo por su condición. Sin embargo, habíamos dicho que el otro ciclo, el ciclo for, lo podemos utilizar cuando nosotros de alguna manera conocemos los límites. Tenemos de alguna manera algo así como un contador que me indica partes aquí y llegas hasta aquí. Y si se dan cuenta, esto ocurre en este ejercicio. Tienes de cierta manera los parámetros de dónde partes a dónde llegas. La variable que va a ir variando cada vez en tu proceso repetitivo es tu candidato a divisor. Por tanto, puedes aplicar un ciclo for. Entendido eso, vayamos a programar. Entramos al BlueJ. Nuevo ejercicio, ejercicio 2. Ejercicio 2. Listo. Como siempre, el código que se autogenera a mí no me interesa. Lo vamos a borrar. Ahí te ves. Listo. ¿Qué hacemos? Implementamos métodos. Ok, vamos a crear un método. ¿Cómo creo un método? Va a ser un método que es público. ¿Qué me tiene que devolver por respuesta? Ya había visto que me tiene que devolver una cadena, un string, que es esto, es una respuesta. Por tanto, mi tipo de retorno, entonces, ¿qué va a ser? Un string. ¿Qué se va a llamar? Pues número primo, podría ser verificar número porque quieres ver si es primo o compuesto. Un nombrecito bonito. Yo lo voy a llamar verificar número. Verificar número. ¿Listo? ¿Qué necesito para verificar el número? Pues lo único que me llega por parámetros según el ejercicio, del cual por cierto me he salido, qué tarado. Aquí está. Lo único que yo tengo como entrada es el número en cuestión, lo que quiero evaluar. ¿Listo? Entonces digo, me llega por parámetro un tipo de dato entero que se va a llamar número. Ahí está, bien bonito. Pues prosigo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me creo primero la respuesta. Digo, voy a tener una respuesta. Aún no sé qué será, pero por buena educación. Ya que me estoy comprometiendo a devolver algo, me crearé la respuesta. Listo. Entonces, a partir de aquí viene nuestro análisis. ¿Qué habíamos dicho? Necesitas evaluar el número. Ok. Pero para eso hemos visto que tenemos esto. Vamos a tener que armar un ciclo porque voy a tener un posible candidato, mis candidatos, que parte en 2 y llega hasta n medios. Listo, entonces eso directamente se hace en el for. Creo mi sentencia de control cíclica. Palabra reservada for, paréntesis y abre bloque. ¿Qué va entre los paréntesis? Van tres cosas. Recordemos, ¿por qué tres cosas está compuesto un for? Variable local de control, variable local que actúa como un contador. Variable local de conteo, igual se le llama, como ustedes quieran entenderlo. El chiste es que es una variable local dentro del for que actúa como un contador. ¿Cuál es la gracia de esta variable local de control? Que lo que va a hacer es que, aparte de inicializar en algún valor, que es tu punto de partida, esta variable es parte de la condición. Eso es lo más importante. ¿Listo? Y esta variable tiene un comportamiento que va variando, es decir, sus valores van variando en cada nueva ejecución. Entonces, variable de control local, ¿qué cosa? Pues en mi caso es un candidato a divisor. Yo le voy a llamar div. ¿Cuál es el primer valor que puede tomar div? Yo había dicho, div puede partir en 2. Listo, punto y coma. ¿Qué más?
Después de tu variable de control local viene tu condición. Y les dije, la condición tiene que estar armada en base a la variable de control local. Entonces, ¿la condición cuál es? ¿Cómo sé que tengo que seguir repitiendo el ciclo? Yo repito el ciclo mientras mi divisor sea menor o igual, máximo puede ser igual a ¿qué cosa? A la mitad del número. Al número entre 2. ¿Listo? En otras palabras, la condición del ciclo es decirle, mientras esta condición se cumpla, tú sigues ejecutando el ciclo. ¿Cuál es la condición? Cuando mi variable de control local es válida. Yo sé que va a seguir siendo válida mientras sea menor o máximo igual que la mitad del número. Listo. Entonces yo con esta condición de aquí le digo, div va a ser válido mientras sea menor o igual, porque puede llegar a ser igual a la mitad del número. Listo. Si se pasa de eso ya no me sirve. Por último, ¿qué hacíamos en un for? Indicábamos la variación. ¿De qué manera va a ir variando el valor de div? El valor de div va a ir variando de uno en uno. ¿Por qué? Mi primer candidato es 2. El siguiente va a ser 3, el siguiente va a ser 4 y así sucesivamente. Por tanto, cada nueva ejecución yo le digo div, quiero que te incrementes en 1. Por tanto, div se actualiza. Ahora es lo que ya era más 1. Listo, nada más. Esta instrucción de aquí se puede simplificar. Ya que quieres incrementarte de 1 en 1, tú puedes decir, quiero que la variable div se incremente de 1 en 1. Este operador más es un operador de post-incremento que indica que dicha variable tiene que incrementarse de 1 en 1. ¿Listo? Entonces lo simplificamos así. Y ya está. Yo ya he armado mi ciclo for. Yo ya tengo todo mi encabezado. Lo único que me falta es decirle, dentro del bloque del for, qué instrucciones son las que yo quiero que se repitan. Y pues, ¿qué es lo que yo hacía? ¿Por qué yo creaba un ciclo? ¿Se acuerdan? Quería saber si este divisor realmente, bueno, si este candidato es mi divisor realmente. Eso es lo que yo quería probar. Por tanto, eso es lo que voy a hacer. Yo voy a preguntar, sí, ¿qué cosa? Si este mi divisor realmente, bueno, si este candidato a divisor realmente es mi divisor, pues quiere decir que yo soy un número primo. ¿Por qué? Yo había dicho, mi hipótesis es que quiero ir a encontrar un tercer divisor. Yo estoy ignorando el 1 y me estoy ignorando a mí mismo como candidato. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esos dos números sí me van a dividir. Por tanto, había dicho, yo parto siendo un número primo. ¿No ve? Es más, eso de hecho podríamos indicarlo. Voy a tener un boolean que se va a llamar primo. Y esto va a partir siendo true. Yo digo, ¿soy un número primo? Sí, parte siendo un número primo, en efecto. Entonces, ¿cuál es el propósito del ciclo? Intentar encontrar algún divisor. Si es que yo lo encuentro, digo, genial, mi hipótesis se rompe, yo dejo de ser un número primo. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Si terminado todos tus candidatos nunca encuentras un tercer divisor, pues puedes asegurar con toda seguridad que en efecto tú eres un número primo, porque no has podido encontrar un tercer divisor. Entonces, ¿qué es lo que pregunto cada vez? Cada vez que tengo un nuevo candidato divisor, yo le pregunto, sí, ¿qué cosa? Si mi número dividido entre ese número que se llama mi candidato divisor, me da como residuo 0, es decir, si el número módulo div es igual a 0, esto acuérdense es un operador que hemos venido usando todos estos días. ¿Qué es lo que hace? Te devuelve el residuo de una división. ¿Yo qué estoy diciendo? Si el número al dividirse con div me ha dado como residuo 0, quiere decir que ha sido una división buena. Por tanto, yo puedo asegurar que ese div en efecto sí es mi divisor. Por tanto, aquí yo puedo decir que mi variable primo ahora pasa a ser false. ¿Por qué pasa a ser false? Porque con esto yo puedo asegurar que he encontrado un nuevo divisor. Y como he encontrado un nuevo divisor, he dejado de ser primo. Listo, nada más. ¿Qué pasa si te dice, no, te cuento que tu candidato a divisor no puede dividirte? Digo, entonces ni modo, no me interesa, no hago nada, vámonos al siguiente. Entonces no voy a tener un else y directamente el ciclo se va a actualizar y mientras la condición se cumpla, se sigue ejecutando lo que esté aquí adentro. Listo, nada más. Terminado el ciclo, pase lo que pase, yo voy a retornar res. Y está.
Eso sería todo. Mando a compilar. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Nos creamos un ejercicio 2. Y aquí me dice ejercicio 1, qué raro. Ya, ok. Le damos clic derecho, vamos a verificar el numerito. Imagínense el 13. El 13, oh ya, aquí pasa algo interesante. ¿Qué ha pasado? No me está devolviendo nada. ¿Por qué? Entremos otra vez aquí. Mi tipo de retorno era string. Y yo solamente estaba modificando los booleanos. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Tendría que hacer un pequeño control. Terminado el ciclo, yo sé que mi variable primo va a tener uno de dos valores. O es true o es false. Dependiendo de qué sea, yo voy a armar mi respuesta. Veamos, yo le digo. Sí, ¿qué cosa? Si mi variable primo es en efecto verdadero, pues yo puedo decir que mi respuesta sería el número es primo. El número es primo. Listo. Caso contrario, si me dijera, no, te cuento que la variable primo no es verdadero. En ese caso, entonces yo digo, si no es verdadero, de ley tiene que ser falso. Y si es falso, quiere decir que mi número no es primo. Por tanto, el número sería compuesto. El número es compuesto. Ya está. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. A ver, veamos otra vez. Ejecutamos, bueno, creamos el objeto, le damos OK, clic derecho, verificamos y le damos un numerito. Le voy a dar 13. Es un número primo. Genial, está bien, 13 es un número primo. Veamos otros números raros. 49 es compuesto porque 7 es un divisor. Le damos OK y en efecto, el número es compuesto. Genial. Hagamos la prueba otro. 109, digamos, o 56. 109 que debería ser primo. A ver, veamos. 109. Le damos OK. En efecto, es un número primo. Y 56 es un número compuesto. Genial, mi ejercicio está funcionando. Pues bien, aquí sería nuestro primer ejercicio con respecto a sentencias de control cíclico. En este caso, le ha tocado a una palabra reservada for, bueno, al ciclo for, entrar en acción. Ahora, como ustedes podrán observar, esto se puede mejorar. Cuando habíamos visto sentencias de control condicional, habíamos aprendido el día de ayer que existe un operador ternario. El operador ternario lo que nos ayuda es justamente a simplificar estructuras if-else que solamente tengan líneas de asignación. ¿Esto cómo puede ser simplificado? De la siguiente manera. Yo digo, el valor de res va a depender de una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Esta es la pregunta. Control C, Control V. Como es una pregunta, va entre paréntesis. Y como es una pregunta, pues indico, esta es la pregunta. ¿El valor de la variable primo es verdadero? Le estoy preguntando. ¿Cuáles son las dos posibles opciones? Que te diga que sí. Si te dice que sí, ¿cuál es el valor de la respuesta? Si te dijera que sí, yo había visto que el valor de la respuesta es esto de aquí. Si el valor de primo es true, quiere decir que el número es primo. Caso contrario, que ahora representamos con dos puntitos, yo diría, pues si la pregunta no es verdadera, es falsa, en ese caso el número es compuesto. Listo, punto y coma, y yo me puedo ahorrar todo esto de aquí. Ya está, mando a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Entonces, como pueden ver, la utilidad del operador ternario es bastante interesante. Te ayuda bastante a simplificar estructuras simples de if-else. Obvio, ¿no? No te ayuda a simplificar cualquier cosa, porque imagínense que tengan una estructura bien compleja donde haya más variables, más procesos. Pero al menos para estructuras simples es bastante útil implementar para simplificar en una línea lo que hacías antes en toda esa estructura. Y listo, esto es lo mismo, tiene que seguir funcionando. Vamos a ver. Vamos a darle 13. Sigue siendo primo 13, genial. Vamos a darle 7, también es primo. Ok. Demos un número normal, digamos el 20. Y te dice que es compuesto. Listo, está funcionando. Antes de partir al siguiente ejercicio, aquí habría un pequeño detalle que habría que controlar. El número 1. 1 te dice que es primo, pero eso no es del todo cierto. ¿Saben por qué? ¿Cuántos divisores tiene 1? 1 solo tiene un divisor, que es el mismo. Y da la casualidad que el mismo es la unidad. Pero en total, ¿cuántos tiene? Solo tiene 1. Y habíamos dicho que un número compuesto o un número primo tiene que tener 2 divisores.
Es medio raro esto del 1, es algo que bueno, sigue siendo cosa de debate. Pero formalmente hablando, el 1 no se debería considerar un número primo. ¿Ya? Entonces tendríamos que hacer un control previo a eso. Vamos a hacer algo así. Por ejemplo, yo voy a decir, sí, ¿qué cosa? Si de entrada el número que me estás dando fuera 1, directamente yo digo que este número no es primo. Primo pasa a ser falso. Caso contrario, si es un número distinto de 1, recién hago todo mi proceso iterativo. Listo. Solamente agregar un control más. Y miren, aquí es otro de los lugares donde pueden ir observando que utilizar sentencias if-else es de bastante ayuda. ¿Vale? Porque estoy condicionando, digo, si fuera un caso especial, como que la entrada es 1, pues yo de ley digo, tú no eres primo. Caso contrario, si el número no es 1, entonces es un número cualquiera que haga el proceso que tiene que hacer. Y pues esto sigue siendo, ¿no? Para armar mi respuesta, evalúo cuál es el valor de la variable primo. Entonces, este sería el pequeño detalle que habría que agregar. Ahora sí, ya te va a controlar casos especiales como el 1. Es compuesto. Bueno, de hecho, ni siquiera debería ser compuesto. El número es un caso especial. De hecho, podríamos decir eso. Pero como les digo, son cosas que se puede arreglar, ¿ya? Pero ya está. Continuemos con nuestra resolución de ejercicios. ¿Dónde estaba? Aquí estaba. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Dariel tiene un alter ego, el cual se llama Danilo. Son dos personalidades totalmente opuestas, como si uno fuera la personalidad invertida del otro. Dariel observó que esto también puede pasar en los números. Dado un número entero n, indicar el número que resulta de invertir n. Restricciones lo de siempre, n es un número mayor o igual que 1, el único dato que entrada es n, y te dice, tienes un número, invertilo, tienes un número, invertilo. Pero ojo, mira, tienes que invertir el número a nivel numérico. Números como este, 36.000, invertido 63. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esos ceros a la izquierda pierden valor. Por tanto, no se manifiestan como números. No, el cero a la izquierda no tiene valor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Invertir un número. ¿Listo? Entonces, vayamos a nuestro poderosísimo Paint. Ya. Tenemos un número. Cualquier número. A ver, ¿cuál quieren tener? Uno del ejemplo, si quieren. El 1, 2, 3. Ah, no, otro. Estos números de ejemplo, qué raros. Ya. Vamos a tener un número de ejemplo. Digamos, este de aquí. ¿Listo? ¿Cómo yo lo podría invertir? Si yo lo quiero invertir, tendría que hacer lo siguiente. O sea, primero entiendo cuál es el concepto de invertir. El último dígito pasa a ser el primero, ¿no ve? Y así sucesivamente. De tal manera que el número resultante, que es el número invertido, sería el mismo número, pero es como si lo estuvieras leyendo al revés, ¿no ve? ¿A qué me refiero? Es como si tú tuvieras esto. Que este 9 ahora tiene que ir adelante, luego tiene que ir el 7, luego tiene que ir el 3, luego tiene que ir el 2, ¿no ve? Entonces necesito dígito a dígito ir sacando para ir formando el número. En este caso, ¿cómo yo saco dígito a dígito? ¿Se acuerdan? Pues lo que normalmente hacíamos era dividirlo entre 10. Al dividir algo entre 10, ¿qué es lo que ocasionaba? Que si divido el número entre 10, tengo como respuesta el mismo número, menos su último dígito. Esto sería así, mi resultado es 237 y mi residuo termina siendo el número 9. Y para obtener este residuo, ¿qué operador uso? El operador módulo. ¿No ven? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Dado un número cualquiera, yo lo voy a ir dividiendo entre 10. De tal manera que quiero sacar cada uno de sus dígitos. Entonces, completemos esto. Vamos a tener esto. Esto lo divido entre 10. Me da como resultado 23. Ya está. Lo vuelvo a dividir entre 10. Esto me da como resultado, ¿qué cosa? Me da como resultado 2. 10. Y si esto lo vuelvo a dividir entre 10, me da como resultado 0.
Ya está. Ahora, en cada división recuerden que ha habido un residuo. Aquí me ha sobrado 7. Aquí me ha sobrado 3. Y aquí me ha sobrado el mismo número 2. ¡Listo! ¿Qué es lo que ocurre? De tanto dividir entre 10, en algún momento mi número llega a ser 0. Cuando llega a ser 0, yo digo, se detiene el proceso repetitivo. Yo ya no tengo ningún dígito más que sacar. Pero ahora, observemos qué ha pasado durante el proceso. Cada vez que yo dividía entre 10, cada vez que dividía entre 10, me sobraba y obtenía como módulo el último dígito de dicho número. Aquí tengo el 9, aquí tengo el 7, aquí tengo el 3, aquí tengo el 2. Entonces yo tendría que ir rearmando. Tendría que decir, este 9 va a venir a ser el dígito de la izquierda. Luego tendría que venir este 7 aquí. Luego tiene que venir este 3. Y por último tiene que venir este 2. De esta manera yo invierto el número. En efecto, lo estás invirtiendo. Pero ahora aquí pasa algo bastante curioso. Yo ya tengo la idea. Bien, pero ahora, ¿cómo hago esto que realmente tenga sentido a nivel matemático? Porque he dicho este 7 que venga a la derecha del 9 ya. Pero ¿cómo hago eso? Entonces aquí es donde tengo que empezar a cranear un poco. Yo voy a tener el dígito. Yo sé que el dígito es 9. Entonces yo digo aquí tengo el número 9. Pero ahora, yo quiero que a su derecha entre el 7. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer para que a la derecha entre el número 7? Podría ser algo así. Imagínense. Por esto, yo digo, tengo el número 9. ¿Ya? Sé que la siguiente vez quiero agregarle un número a la derecha. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, multiplica esto por 10? ¿Esto qué me va a dar por resultado? Esto me va a dar 90. Y a eso recién sumale el nuevo número. Yo que le quiero sumar ese 7. Esto al final, ¿qué me va a dar por resultado? 97. Y puedo hacer lo siguiente para lo mismo la siguiente vez. Yo digo, quiero agregar otro número a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este número lo multiplico por 10. ¿Esto qué me da por resultado? Esto me da 970. Listo. A este 970 yo recién le sumo el dígito que quería agregar, que es el 3. 970 más 3, ¿cuánto te da? 973. Listo. Entonces, si se dan cuenta, haciendo esta pequeña operación de ir dividiendo las cosas, o de ir haciendo esto, perdón, ¿qué es lo que yo tengo? Cuando yo multiplico algo por 10, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú multiplicas algo por 10, le estás agregando una decena hacia la derecha. Así, a cualquier número siempre, pues si multiplicas por 10, le agregas un dígito a la derecha. En este caso, al multiplicar por 10, el dígito que le agregas es el dígito neutro 0. Por tanto, mediante una suma, puedes hacer que este número venga a ocupar este lugar. ¿No ve? Como han podido observar. Entonces, ¿cuál va a ser mi idea? Al dígito que yo rescate, lo multiplico por 10 y le sumo el nuevo residuo. ¿Listo? Por ejemplo, en este 9 yo quería agregarle 7. ¿Qué he hecho? 9 por 10 para agregar un dígito neutro a mi derecha y lo sumo con el residuo. Es decir, con ese 7 que yo quería agregar. ¿Listo? Pero ahora aquí hay una pregunta bastante interesante que merece la pena ser evaluada. ¿Qué hago la primera vez? ¿Cómo hago que el 9 sea el 9? Porque ahorita he empezado a analizar desde el 7, del 3, del 2, pero no he analizado el 9. ¿Cuál debería ser el valor inicial? Porque supongo que voy a manejar una variable respuesta. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Yo había dicho en todo momento, mi respuesta va a ser lo que ya hay en mi respuesta. A eso lo multiplicaba 10. Y a eso recién le sumaba el dígito. Pero ahora, ¿esto cómo funcionaría la primera vez? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Porque la primera vez solamente quiero tener un dígito. ¿No ve? ¿Qué es lo que se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Res podría partir en 1. A ver, 1 por 10 te da 10. 10 más 9, ¿cuánto te da? 10 más 9 te da 19. No, eso no es lo que yo quiero. Res puede partir en 0.
0 por 10 es 0. 0 más lo que sea es lo que sea. Entonces, en este caso 9 sería 9. Sí, en efecto, ahí sí va a funcionar. Entonces, el valor inicial para mi respuesta va a ser 0. ¿Listo? Ya está, nada más. De esa manera voy a invertir el número y ya está. Como les digo, aquí la clave que es análisis, 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 ir entendiendo el problema, que es lo más importante. Y ya está. Una vez entendido esto, llevémoslo a programación. Entramos aquí, nos creamos nuestro ejercicio número 3. Ya está. Vamos a borrar esto. Y vamos a seguir resolviendo. ¿Qué es lo que hago? Implemento un método. Voy a tener un método que es público. ¿Qué cosa me devuelve este método? Ya había dicho quiero invertir el número, entonces me va a devolver un tipo de dato entero. Listo. ¿Qué más? ¿Qué se llama el número? ¿Qué se llama el método? Se va a llamar invertir número. Listo. ¿Qué es lo que necesito para invertir un número? Pues el número que quieren que invierta. Tipo de dato entero y se va a llamar número. Listo. ¿Qué más voy a hacer? Pues empiezo, me declaro mi respuesta. Mi interés que había visto que va a partir en 0, porque se va a ir actualizando sobre sí mismo. ¿Listo? Ahora, ¿qué ciclo voy a usar? A diferencia del anterior ejercicio, aquí solamente tengo una condición. Yo sé que tengo que ir dividiendo el número entre 10 mientras sea distinto de 0. ¿Ya? No sé de dónde parto, no sé hasta dónde llego, porque eso depende de la cantidad de dígitos. ¿No? Yo de antemano no conozco la cantidad de dígitos. Por tanto, solo tengo una condición, mientras el número sea mayor que 0. Si se dan cuenta, no tengo un parámetro que me diga, tipo contador, vas a partir aquí, vas a llegar hasta aquí. Por tanto, no puedo usar un for. Entonces, lo más adecuado es que para este tipo de ejercicio use un while. Y es justo lo que vamos a usar. Mientras, ¿qué cosa? Mientras el número sea mayor que 0, quiere decir que aún tiene dígitos, por tanto, me sirve. ¿Qué es lo que hago cada vez? Ya había dicho, voy a rescatar el último dígito, ¿ok? Variable local de tipo entero que se va a llamar dig. ¿De dónde sale este dígito? Del número módulo 10. Es decir, me quedo con lo que me sobre de dividirme entre 10. Y eso lo habíamos visto aquí. El módulo 10 siempre te va a dar el último dígito de un número. Listo. Como yo ya tengo el dígito, ¿qué hago? Actualizo mi respuesta. ¿De qué manera? Había dicho, mi respuesta va a ser igual a que lo que ya haya en mi respuesta, pero multiplicado por 10. Después de multiplicarlo por 10, yo le sumo el dígito que quiero agregar a la derecha. Listo, nada más. Eso sería todo. Y ahora, como la condición está en base a la variable número, yo tengo que garantizar que en algún momento se vuelva falso. ¿Por qué? Porque el ciclo se tiene que romper en algún momento. Por tanto, actualizo el valor de número. ¿Cómo lo actualizo? Ya había visto que después de utilizar el último dígito, pues yo digo, genial, ahora actualizate. Ya no me interesa. ¿Cómo le hago perder un dígito? Dividiéndolo entre 10. Entonces actualizo la variable. Le digo que número ahora va a ser lo que ya era, pero dividido entre 10. Con dividir entre 10 lo estás haciendo perder un dígito. ¿Listo? Eso sería todo. Pase lo que pase, terminando el ciclo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a retornar la respuesta. Ya está. Mando a compilar. La clase ha compilado. No hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Clic derecho, le damos OK. Clic derecho. Algún número. No sé. Vamos uno de aquí. A ver, 132. 132. Me dice al revés es 231. Oh, correcto, está bien. Sigamos haciendo la prueba. Este número de aquí, 73.942. Le damos OK. Y me da al revés es 24.937. En efecto, está bien. Ahora veamos casos raros como este, como el 36.000. Debería funcionar. Si yo le doy 36.000, al revés, ¿cuánto debería ser? 63. En efecto, está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si hay hartos ceros al medio? Pues ahí, al ser ceros al medio, si tienen valor, no deberían perderse. A ver, veremos. Yo le voy a dar 10.000, 2.
Al revés, ¿cuánto debería ser esto? 20.001. ¿Funciona? Funciona. Y por último, uno de los casos interesantes, que son casos puntuales. Podría ser eso cuando tienes solamente un dígito. A ver, yo quiero invertir el dígito 7. El dígito 7 al revés es el mismo 7. Funciona. Entonces, acabamos de resolver el ejercicio. ¿Qué ha sido lo interesante? ¿Se han dado cuenta que programar no nos ha llevado más de un minuto? ¿Dónde es el lugar donde tardas? Entendiendo el problema, viendo estrategias, diciendo qué es lo que yo quiero hacer. Cuando sepas qué quieres hacer, programarlo es fácil. ¿Por qué? Porque solo estás traduciendo tu idea. Estás traduciendo algo que ya existe, algo que ya sabes, algo que ya entiendes. ¿Ya? Eso es lo interesante. Y eso es lo que ocurre programando. Alguna vez les comenté, ¿no? Cuando ya ustedes sean profesionales, ya estén haciendo, desarrollando productos, toda la parte del proceso, pensamiento, así, reunirte con el grupo y de ver esas cosas, toma harto tiempo. Sí, tardas meses. Programando, un par de días. Porque al final, cuando ya sabes qué quieres programar, programarlo no es difícil. Es traducir y ya. Ya está. Entonces tenemos un ejercicio. Genial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ejercicio número 4. Continuemos, aprovechemos el tiempo. ¿Por qué? Porque es... a ver, el día lunes es nuestra última clase de avance. Vamos a seguir resolviendo lo que no veamos hoy día de estos ejercicios. Y el día martes ya es su defensa de ustedes. Es nuestro último día de clases. Les recuerdo que les debo una clase. Para compensar esa clase, se los voy a grabar un video, ¿ya? Que lo van a ver mañana, lo voy a subir mañana con esa clase en compensación. ¿Listo? Sé que particularmente están con sus propias ocupaciones, cada uno tiene su vida, y como les dije, yo tampoco quiero perjudicar su rutina. Por tanto, darles un video extra para que lo vean como una clase compensatoria me parece interesante. Además van a ser puro ejercicios, ¿no? Y les va a servir. Entonces, eso. ¿Ya? Y vamos a charlar, terminando la clase, les voy a dar algunas indicaciones para el día martes, que es su defensa. Lunes es todavía resolución de ejercicios. Con eso los vamos a ir para que se preparen para el martes. Continuemos. Ejercicio número 4 es el factorial. Esto habíamos hecho, está también en la clase de ejemplo, así que no lo vamos a ver. Ejercicio número 5. Ese ejercicio es bonito y sí, justo nos alcanza 15 minutos para esto. Ya, ¿qué dice? Dentro de la suma conocemos como acarreo a lo que se lleva cuando sumamos dos números. Miren esto, tenemos la suma clásica, imaginen que están en colegio otra vez, ¿no? Tenías aquí sumando uno en dos factores y tú decías, tenemos los números A y B respectivamente, calcular e indicar la cantidad de acarreos que resulta de efectuar la suma entre ambos números. Te dice, si esto sumarías de manera clásica, ¿cuántos acarreos tienes? ¿Cómo era un acarreo? A ver, creo que aquí puedo dibujar. 6 más 2 es 8. ¿Ya? ¿Cuánto es tu acarreo? Tu acarreo es 0. 4 más 9, ¿cuánto es? 13 más 0 sigue siendo 13. Pero tú solo te quedas con el 3. ¿Y cuánto es tu acarreo? 1. 7 más 3 es 10, más 1 es 11. Te quedas solo con el 1. Y el otro es tu acarreo, es 1. Por último tienes 2 más 1, que es 2. Digo, 2 más 1 que es 3, más ese otro 1 es 4. Tu acarreo es 0. Pero esto ya no... Bueno, este 0 más 0 más 0 es 0. 0 a la izquierda no tiene valor, así que no hay lío. Entonces, tenemos eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que dar el resultado. Tenemos que contar cuántos acarreos es lo que yo tengo. Aquí, por ejemplo, si tengo 999 más 1, 9 más 1 es 10. Te quedas con el 0, llevas 1. Y lo mismo aquí, 9 más 1, 10, llevas 1, 9 más 1 es 10, llevas 1. Y este acarreo, si se dan cuenta, está al aire, pero es un acarreo al final del día, es 1. Entonces tenemos que contar estas cositas. ¿Cuántos acarreos se van a producir en la suma de dos números? ¿Listo? Y aquí tenemos un par de ejemplos. Te dicen, para estos dos no hay ninguno, para estos dos hay 3, para estos dos hay 1. Entonces, vamos a tener que hacer eso. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Pues, a ver, tomemos en cuenta el ejemplo que estamos viendo aquí. Vamos a volver. Ya está. ¿En qué estaba así? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Yo tengo el número 1 y el número 2. Yo sé que se tienen que seguir sumando mientras alguno aún tenga dígitos. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En todo momento rescato el último dígito de ambos.
rescato el último dígito, rescato el último dígito. Lo sumo más lo que ya haya en el acarreo, por si acaso, más la variable acarreo. Después de hacer esta sumatoria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me va a dar un resultado. Dicho resultado puede ser mayor que 10 o menor que 10. Si es menor que 10, pues no pasa nada, es una unidad y mi acarreo va a ser 0 para la siguiente. Pero si el número es mayor que 10, pues yo digo, esto es un acarreo, porque imagínense que me diera como resultado 12, yo solo me quedo con el 2, y ese 1 tendría que ser un acarreo, ¿no ve? Entonces, esto es lo que voy a tener que hacer. Tengo que hacer una sumatoria del último dígito de cada número más el acarreo. Y si el número es mayor que 10, pues quiere decir que voy a tener un acarreo para la siguiente suma. Cuando ya termino con 1, me valen y rescato los otros dos últimos nuevos dígitos, que sería 4 y 9 más el acarreo. Los utilizo y así sucesivamente, ¿ya? ¿Cuál es la condición? Mientras alguno de los números tenga dígitos. Por ejemplo, en este 9 más 1, ¿qué ocurre? Ambos tienen dígitos, los sumo más el acarreo te da 10, ¿no? 9 más 1 más 0 es 10. 10, pues, no es menor que 10, por tanto, te da un acarreo de 1, ¿ya? Y la siguiente vez, ¿qué ocurre? Este número tiene un dígito, es 9, pero este ya se quedó sin dígitos. Sin embargo, como uno de los operandos aún tiene dígitos, tienes que rescatar esto. Esto va a ser un 0. 9 más 0 más el acarreo, entonces te sirve. Y así sucesivamente, es lo que tienes que hacer, ¿ya? Pero más que generar el resultado, lo que tenemos que generar es cuántos acarreos hay. Como yo sé cuántos hay, pues cada que haya un acarreo, voy a tener que sumar o actualizar una variable tipo contador, porque tengo que contar acarreos. ¿Cómo sé que hay un acarreo? Si de la suma del último dígito de ambos números más el acarreo, el resultado es mayor o igual que 10. De hecho, basta que sea mayor que 9, ¿no? De 10 hacia arriba. Si es mayor que 9, y digo, de ley, este es un número de 2 unidades, va a haber un acarreo. Nada más. Eso es lo que tenemos que entender. Vamos a borrar todo esto. Ya está. La idea es bastante entendible porque, bueno, son sumas, ¿no? Hemos venido haciendo sumas, creo, toda nuestra vida colegial, así que solamente vamos a poner a prueba eso que hemos aprendido. Vamos a tener el ejercicio 5. Ejercicio 5. Le damos OK. Y ya. Hoy está lloviendo fuerte. Qué máquina, qué máquina. Me va a hacer frío. Ya, les decía. Voy a tener un método que es público. ¿Qué es lo que me devuelve? La cantidad de acarreos. Eso es un número entero. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a llamar mi método? Contar acarreos. Listo. Ahí. Contar acarreos. ¿Ya está? Entonces, para contar acarreos, ¿qué necesito? Necesito mi número entero, que es el número. Pero no son dos, no es solo uno, son dos. Es el número 1 y el número 2, los números que se están sumando. Entonces voy a tener el num número 1 y el num número 2. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, inicia la magia. ¿Qué variables había identificado? Para empezar, mi variable respuesta, que parte en 0. Aún no he contado ningún acarreo. Por otra parte, necesito mi variable acarreo. Porque el acarreo puede ser 1 o puede ser 0. Parte para la primera suma siendo 0. ¿Listo? Esto en vez de res, para que lo entiendan mejor, va a ser la cantidad de acarreos. El contador. Le llamaremos contador. Contador. Contador de acarreos. Listo. Y esto es el acarreo como tal. ¿Ya? ¿Qué más necesito? Técnicamente nada. Inicia la magia. While. ¿Por qué es un while? Yo les había dicho, la condición es mientras alguno tenga dígitos. Eso pues solamente es una condición. Tú no sabes, tú no dices de antemano, inicias aquí, vas a terminar aquí. No, tienes la condición y ya. Mientras haya dígitos, me sirve. Listo. Entonces dices mientras, el while, mientras. ¿Mientras qué cosa? Mientras el número 1 sea mayor que 0 o el número 2 sea mayor que 0. ¿Esto qué estoy diciendo con esto? Mientras alguno de los números tenga un valor distinto de 0, mientras haya algún número que aún tenga unidades, pues sigo ejecutando el ciclo, ¿ya?
¿Por qué estoy diciendo mayor que 0? Pues les había dicho, ¿no? Cuando rescate el último dígito correspondiente, después de usarlos, pues los voy a deshacer. En todo momento mis números se van a ir actualizando y en algún momento se van a quedar sin dígitos, se van a volver 0. Cuando ambos son 0, pues digo, aquí termina mi suma, ya no tengo nada que sumar. Entonces, por eso digo, mientras el número 1 sea mayor que 0 o el número 2 sea mayor que 0, quiere decir que alguno aún tiene dígitos. Por tanto, pueden ser sumados. ¿Listo? ¿Cuál era mi proceso para sumar? Pues yo decía lo siguiente. Tengo una variable local de tipo entero que va a ser el dígito del número 1. ¿Cómo saco el dígito del número 1? Yo lo saco con lo que habíamos visto. Número 1, módulo 10. Rescato el último dígito. ¿Listo? Lo mismo para el número 2. El dígito del número 2 va a ser el num2 módulo 10. Listo. Tengo el último dígito de cada uno de los números. Ahora tengo que realizar la suma. Variable local de tipo entero, que es la suma, que sale ¿de dónde? De sumar el dígito 1 más el dígito 2 más lo que ya haya en el acarreo. Ojo, en el acarreo, no en la cantidad de acarreo, eso es distinto. En el acarreo. El acarreo, han visto, puede ser 1 o puede ser 0. ¿Listo? Ahora, después de hacer esta suma, pregunto, ¿cuál ha sido su resultado? ¿Mayor o menor que 1? Digo, ¿mayor o menor que 10? Entonces digo, sí, ¿qué cosa? Si el resultado es un número de una sola unidad, pues no pasa nada, soy feliz, ¿no ve? Pero ¿cuándo sé que va a producirse un acarreo para la siguiente vez? Cuando el resultado está compuesto por un número de 2 dígitos. Digo, cuando la suma es un número de 2 dígitos. A partir de 10, yo digo, miren, aquí está, por ejemplo, 9 más 1 te daba 10. Esto ya me genera un acarreo. Entonces yo digo, sí, ¿qué cosa? Si la suma da como resultado un número mayor que 9, es decir, de 10 hacia adelante, pues yo digo, esto va a ocasionar un acarreo. Por tanto, tu variable d, que es el contador de acarreos, se incrementa en 1. ¿Se acuerdan cómo incrementábamos algo en 1? Le decíamos más. Esto es lo mismo que decir, contador de acarreos va a ser igual a ¿qué cosa? A lo que ya contenga, que es el mismo, más 1. Para simplificar toda esa instrucción larga, pues les dije, pueden utilizar el operador más. Listo, se incrementa en 1. Estoy contando un nuevo acarreo. Y como va a ocasionar un acarreo para la siguiente vez, yo le digo que el acarreo ahora va a ser 1, porque ha ocasionado que haya un acarreo. Listo. Caso contrario, ¿qué pasa si la suma no es mayor que 9? Es decir, que es de 9 hacia abajo. Pues mi suma me ha dado como resultado un número de un solo dígito, de una sola unidad. Por tanto, en ese caso, si es que hubiera habido algo aquí, ahora se limpia. Por tanto, el acarreo pasa a ser 0. No va a pasar nada. Listo, eso sería todo. Pase lo que pase después de estas pequeñas preguntas. Como ya he utilizado los 2 últimos dígitos que quería, ahora tengo que actualizar el valor del número. Entonces ya digo, número 1 te vas a actualizar. Ya no vas a hacer tú, ahora vas a hacer lo que eras, pero dividido entre 10. Con eso estoy haciendo perder su último dígito. Y lo mismo para el número 2. El número 2 va a ser el número 2 dividido entre 10. Estoy actualizando. Porque esto es importante y no se tienen que olvidar. Recuerden que su condición está en base a dichas variables. Por tanto, en algún momento, esta condición se tiene que romper. Y en efecto, de tanto actualizarse, estoy tendiendo a que estos números lleguen a 0. Para que en algún rato se rompa. Listo, eso sería todo. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? Terminando estos ciclos, terminando nuestros ciclos, ¿qué es lo que ocurre? Yo retorno como respuesta todo lo que haya podido contar. ¿Y dónde estaba eso? En mi variable contador de acarreos. Entonces retorno el contenido de esta variable. Listo, nada más, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Veamos si esto funciona. Nos creamos un objeto de ejercicio 5, le damos contar acarreos. Hagamos la prueba con algo de este de aquí. Por ejemplo, esto, vamos a darle 2145 que se sume con 132. La respuesta es 0, en efecto no hay acarreos. Listo, a ver, démosle algo como este otro. Esto te dice 7356, ¿dónde estás? 7356,
32. Que se sume con ese otro de allá, que es 75, 187. ¿Listo? Le damos OK. 3 acarreos. En efecto, debería haber habido 3. Un ejemplo simple pero interesante es 4 más 7. 4 más 7 debería darte como resultado un acarreo. Y en efecto, ahí está, 1. Y es más, podemos hacer la prueba que era el más rarito. El 999 más 1. Veremos. 999 más 1 te debería dar 3 acarreos. Y en efecto, te da 3 acarreos. Pues bien, hasta aquí tenemos 3 ejercicios que hemos resuelto. Los otros 2 que nos resolvimos están en el ejemplo. Lo voy a individualizar para actualizar el repositorio y lo vean. Aquí estaba lo que era el factorial y aquí está el contar dígitos de un número. ¿Ya? Lo voy a separar para que sea ejercicio 1 y ejercicio 4. ¿Listo? Entonces, el día lunes vamos a seguir resolviendo lo que nos falta. Esta práctica tiene 15 ejercicios. Todavía tenemos que resolver conmigo otros 5 si es posible. Y además va a ser para su diversión. Ahora, antes de terminar la clase, vuelvo con ustedes. Vamos a dejar de presentar. Algo importante, para el día lunes... Bueno, no. Bueno, el día lunes creo que es mejor les digo eso. Sí, no, para ahora no les molesté. Pero algo que sí. Bueno, hasta aquí terminaremos la clase.